quiero que veamos dos temas, ¿ok? Que todavía no vimos, que es la composición y el cálculo de la función inversa. Bien, se ven como... Vamos a ver juntos. La composición de funciones no es algo que, a ver, traiga problemas al momento de ejecutar esto. Composición, cualquiera puse. No es algo que traiga problemas porque es algo relativamente sencillo, ¿sí? ¿Qué pasa? La composición consiste en meter en una función otra. Bien, así de sencillito. Como, no sé, poner la pata en la media, ¿no? Algo así. O poner el relleno, empanada, poner lo que sea. Bien. Entonces, a ver, ¿cómo sería esto? Voy a inventar una función cualquiera. F de x es igual a, no sé, 2x más 1. Voy a inventar otra función, vamos a llamarla g. No sé, 25x más 8. ¿Está bien? Elijo dos rectas porque me pintó en realidad. Entonces, ¿qué pasa? Meter una función adentro de la otra. En primer lugar, fíjense que tenemos dos opciones. O f adentro de g o g adentro de f. O sea, o la masa de la empanada y el relleno arriba, o el relleno de la empanada y la masa arriba. ¿Ok? Entonces, la simbología que vamos a utilizar para esto es la siguiente. F o g. Bien, ¿qué significa esto? Esto significa f, o sea, la función f compuesta de g. ¿Sí? O sea, a la función f le metí la función g adentro, ¿sí? Otra forma de escribir esto es la siguiente. F, y en vez de poner de x, con la variable x, se pone f de g de x, ¿bien? Cualquiera de las dos opciones es la misma. ¿Cómo sería esta idea? Bueno, a ver. Tomamos la función f, bien, o al menos el esqueleto, y cada vez que aparezca una x en esa función f, voy a meterle la g. Así de sencillo. Entonces esto sería, en vez de 2 por x, 2 por g. En vez de, bueno, más 1, punto. Entonces en vez de 2 por x más 1 me quedó 2 por g más 1. No lo dejo así, esto es como esquemático, ¿qué hacemos? Y ahora, ¿qué pasa? En vez de poner g nada más, voy a poner, bueno, ¿quién es g? Es esto, ¿ok? Entonces voy a poner 2 por 25x más 8 más 1. Paréntesis, porque este 2 multiplicando me afecta a toda la función, a toda esa función g. Normalmente uno, una vez que termina de componer, pues esto ya estaría, emprolijamos un poco, esto no lo podemos dejar así cochinito. Entonces, voy a hacer distributiva, 2 por 25x, que sería 50x, 2 por 8, que es 16, y tenemos ese más 1 al final. Y bueno, voy a sumar estos dos tipos, voy a decir, bueno, 50x, 16 más 1 sería más 17. Bien, y esto es el resultado de la composición de f y g. Meter la g, en este caso, adentro de f. Pero, yo también puedo hacer la situación inversa, es decir, bueno, g compuesto de f, ahora agarro a la g como esqueleto, digamos, y adentro las x las reemplazo por f. Otro se puede escribir así, o se puede escribir así. Y ahora tendríamos que ver cómo es la función g. La función g era 25x más 8, así que esto voy a poner como 25 por, y en vez de ponerle x, voy a ponerle f de x, reemplazando por la otra función. Y el más 8 ese no lo cambia. Lo mismo que hicimos antes. Ahora en vez de poner f de x, lo que vamos a hacer es poner la función f de x. 2x más 1. Paréntesis nuevamente, el 25 va a afectar a todo, así que tengo que poner paréntesis. Y en prolijo. 25 por 2x, 25 por 1. 25 por 2x me va a dar 50x. 25 por 1 me va a dar 25. Y el 8 que tenemos detrás, ¿no? Terminamos de hacer esa última suma. ¿Y qué pasa? Fíjense que no me da igual, ¿sí? No es lo mismo. Esto es importantísimo. Hacer la composición no es conmutativa, no es lo mismo f compuesta de g que g compuesta de f, ¿sí? Entonces, ojo con el orden, porque el orden en cómo hagamos las cosas, quién metamos adentro de quién, importa y mucho, ¿sí? Creo que en toda la vida importa qué meto adentro de qué, ¿no? Así que bueno, guiño. Entonces, la composición en sí no va a haber un ejercicio en los parciales que sea solamente de componer. Es improbable en realidad, ¿sí? Sino que normalmente los ejercicios de composición
van a jugar mucho con la inversa, con el dominio, etcétera, ¿sí? Entonces, a ver, veamos un poco la inversa, si podemos hacer un ejercicio que me gustó. Y en el caso de la función inversa, lo que nosotros hacemos es invertir el rol de las variables, ¿ok? Quien era X pasa a ser la Y, quien era la Y pasa a ser la X, ¿sí? Entonces, no sé, tomemos una función cualquiera, ¿sí? Yo voy a elegir esta, f de x, esa f rara, 12x más 3 menos 4. Y supongamos que yo quiero invertirla. Al invertir la función se obtiene una nueva función, que justamente es la inversa, f a la menos 1 de x, ¿sí? Y tiene una propiedad muy piola que la vamos a ver. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar esta función inversa? Bueno, en primer lugar, en vez de poner f de x, voy a poner y, para que sea más bonito. Hay algunas personas que ya desde ahora invierten las letras. A mí no me gusta hacerlo, eso lo hago después, pero es indistinto, ¿ok? Entonces, y empezó a despejar la x. Ejemplo, quiero dejar la x sola, x igual a algo, no quiero y igual a algo. El 4 que está restando lo voy a pasar para el otro lado, sumando. ¿Bien? Ahora la x está como divisor, así que vamos a pasar este x más 3 en conjuntito para el otro lado, multiplicando. ¿Bien? ¿Qué más? 3. Ahora lo que voy a hacer, por ejemplo, es este paréntesis que tenemos con x más 4, lo voy a pasar dividiendo para el otro lado, cosa de que me quede la x sola, no que me quede la x con la y. 12 dividido y más 4, ¿no? Y por último, lo último que tendríamos que hacer para que esta x me quede sola es pasar el 3 restando. Ojo que pasa restando a toda la fracción, ¿ok? Ahí. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, lo presentamos bien, no lo dejamos así cochino. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, en vez de poner x, vamos a llamar esto función inversa de x. Y acá dentro de la función, cada vez que aparezca la y, la voy a reemplazar por x. Bien, porque tiene un nuevo rol. X ahora es f a la menos 1 de x y ahora es x. ¿Sí? ¿Qué tiene de súper copado la inversa? Yo les había comentado que sí, les había comentado que el cálculo de la imagen a veces es conflictivo y para eso vamos a tener una herramienta posterior. He aquí la herramienta, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay algo súper interesante que surge con la inversa y es esta relación, que el dominio que yo tengo de una función corresponde a la imagen de la función inversa. Yo me enseñé que me importa la imagen de la inversa. Bueno, también pasa lo opuesto. La imagen de la función f de x corresponde al dominio de la función inversa. Es como, apa, ¿bien? ¿Por qué? Porque el calcular un dominio es algo que nosotros hacemos fácil, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, yo acá si quisiera saber el dominio diría, bueno, x más 3 tiene que ser distinto de 0, x no puede valer 3. Genial. ¿Cuál es la imagen? Andás a ver. Calculamos la inversa. ¿Y qué hacemos con la inversa? Calculo el dominio. ¿Cómo es el dominio de esta función? Y tengo que fijarme que lo de abajo sea distinto de 0, ¿verdad? Es decir, que x menos 4 sea, bueno, me fijo cuando da 0, me dice x igual a 4, o sea, que el dominio de esa función inversa, en este caso en particular, serían todos los reales excepto el 4. Esta va a ser la imagen de esta. Y fíjense lo increíble, porque es muy sencillo hacerlo de esta manera. Está bien, la parte complicada va a ser calcular la inversa, pero después sacar la imagen de esta con el dominio de la inversa va a ser algo que ya estamos acostumbrados a hacer, ¿sí? Entonces, es muy útil esto de la inversa, es muy útil sobre todo para esto. Muchos ejercicios donde se combinan ambas cosas, ¿ok? Por ejemplo, este ejercicio que tenemos ahora, ¿no? En este ejercicio tenemos lo siguiente. Nos dan dos funciones, sea f de x igual a 2x más a, sea g de x igual a 12 sobre x más 3 menos 4, y sea h igual a g compuesta de f. O sea, a esa composición la llaman h, nada más que eso significa esto, ¿bien? Nos dicen, si
h a la menos 1, o sea, la inversa de la función h, valuada en menos 2, es igual a 1, entonces, y me preguntan cuánto vale la a, ¿no? Entonces, básicamente me dan una función f, me dan una función g, me dicen que la composición de g de f se llama h, y me dicen que cuando la inversa de esa h reemplazo la x por menos 2, el resultado es 1. Entonces, a ver, lo primero que yo haría acá es la composición, porque si no sé quién es h, cagamos, ¿no? Entonces, vamos a empezar primero con esta composición, ¿sí? La primera composición tenemos g compuesta de f, es decir, a g le mando la f arriba, adentro, ¿sí? Entonces acá tendríamos h, voy a poner h directamente, 12 sobre, y en vez de poner x más 3, voy a poner, en vez de x, mejor dicho, f de x más 3, menos 4. Reemplazamos, en vez de poner f de x, ponemos quién es esa función, es esto, entonces voy a poner 2x más a más 3. Fíjense que no estoy poniendo paréntesis porque no está multiplicada por nada esta función, entonces es como directamente ahí. Y el menos 4. Si acá hubieran 2f o un 3f de x, ahí sí ponía el paréntesis para que multiplicara todo. ¿Qué ocurre? Esto ya está, quedó ahí. ¿Qué voy a hacer ahora? Esta es la h. El dato que ellos me dan no es sobre la h en sí, sino sobre su inversa. Así que adivinen qué voy a hacer. Calcular la inversa. ¿Bien? Voy a poner h a la menos 1 de x. Ok, vamos con eso. Ponemos, en vez de poner h, pongo y la función, ¿no? 12 sobre 2x más a más 3 menos 4. Y vamos a ir pasando las cosas para que me quede la x sola, ¿no? Paso el menos 4, ese término que está ahí independiente, sumando para el otro lado. Esto lo dejamos ahí, ¿no? Esto que está acá dividiendo, lo voy a pasar para el otro lado multiplicando. X más a más 3 igual a 12. Al factor, perdón, que está multiplicando a esto de acá que tiene la x, a este que tiene la y lo voy a pasar para el otro lado, porque yo no quiero que quede junto con la x, quiero que quede del otro lado. Así que voy a hacer 12 dividido y más 4. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, a la a y al 3, los dos son números, yo no los junto pues no sé cuánto vale a, pero a ambos los voy a pasar restando para el otro lado, eso sería menos a y menos 3. ¿Qué tenemos que hacer por último? Este 2 que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo para el otro lado. Entonces esto voy a poner como 12 dividido y más 4, ¿sí? Menos a, menos 3. Y yo puedo poner acá todo esto dividido por 2. O también podríamos poner por un medio. Es lo mismo que decir dividido 2. Me gusta más, nada más. ¿Ven? Listo. Rebautizamos esto. Ahora en vez de llamarla x, la voy a llamar como h a la menos 1. Y acá adentro, en vez de tener la y más 4, le voy a poner la x. Bien. Me quedó re feo porque no sabemos cuánto vale la a y eso como que la caga. Pero bueno, por un medio. ¿Qué hacemos ahora? Ahora lo que hacemos, una vez que ya encontré la h y encontré la inversa de la h, ir justamente al dato que tenemos. Que cuando la inversa, la x, la reemplazo por menos 2, el resultado tiene que ser 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Eso, ¿sí? Vamos a agarrar y decir que toda esta cuenta vale 1 si esta x que tenemos acá, que es esta x de acá, vale menos 2. ¿Y qué pasa? Vamos a reemplazar y ver de despejar a esa a que yo tengo de incógnita, ¿bien? Este un medio, recordemos que es lo mismo que decir dividido 2. Lo paso multiplicando, me va a quedar 2 por 1 igual a, bueno, todo esto, ¿no? Menos 2 más 4 es 2. Después, 2 por 1 es 2 acá. Esta parte tenemos 12 dividido 2, que es 6. Sigo de este lado. Acá yo puedo hacer la cuenta. 6 menos 3 es 3, positivo. Se me quedaría 3 menos a. Este 3 positivo lo paso para el otro lado restando. Ojo, acá me queda menos a, pues el menos es de la a, no es del 3. Menos 1 es igual a menos a. ¿Y qué hago para sacarme encima los signos? Bueno, los cancelo entre sí.
O sea que ¿cuánto me da la A? A me dio igual a 1, ¿sí? Fíjense que este ejercicio nos ponía, o sea, nos ayudaba a evaluar todo, composición y función inversa, evaluación de puntos, ¿sí? Entonces, muy completito. No me acuerdo si era un parcial o un final, pero está interesante como para practicar ambas cosas, ¿sí? Vemos las opciones y sí, está bien, es la correcta.